Bienvenidos nuevamente a un capítulo del podcast de Simplex. Hoy día contamos con un invitado súper especial, Óscar Bazán, gerente de supermercado de Coca-Cola Andina. Por favor, Óscar, preséntate para que nuestra audiencia te pueda conocer. Hola, ¿cómo están? Hola, Cristian, ¿cómo andáis? Bueno, como decía Cristian, Óscar Bazán, actualmente hace un poquito tiempo gerente de supermercado de Coca-Cola Andina. La verdad que, bueno, contarles un poco de mi formación. Soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Una vez egresado, estuve ahí trabajando un poquito en la universidad, haciendo proyectos desde la universidad con el mundo público y privado. Ahí aproveché de estudiar un magíster en gestión de operaciones, y después puedo contar un poquito la parte entre académica y del mundo, digamos, profesional o empresarial. Y después de eso, entré a Coca-Cola Andina, digamos, como mi segundo trabajo después de esta unidad de proyectos en 2013. Ahí partí en planificación de producción, estuve harto tiempo en supply chain, estuve liderando el equipo de planificación, digamos, armando primero la estructura, después liderando el equipo de planificación de la compañía, integramos todo el proceso. Después estuve más en la parte de planificación del lado comercial, ya no tanto de abastecimiento, liderando en la parte de cómo llegamos a los clientes, que lo que llamamos route to market, y de lo que llamamos como customer service, y básicamente cómo atendemos, cuál es la experiencia que le damos a nuestros clientes y cómo podemos ir mejorando todo ese proceso. Entre medio, unos meses de liderar como la transformación y la implementación de ciertas herramientas digitales como transversales a la compañía, y ahora hace un mes me fui al equipo de ventas, digamos, como gerente del canal supermercado. Así que la verdad que una experiencia bien entretenida, pasado por distintos eslabones dentro de una organización grande como Coca-Cola Andina. Y creo que además soy tanto desde la formación como desde los gustos, creo que siempre tratando de que la tecnología tiene que ser un abridor de puertas, la información, un driver súper importante y clave para la toma de decisiones, y he ido como impulsando eso a lo largo de mi carrera. Diría que esa es así como una presentación desde lo profesional. Bueno, eso. Aparte soy casado, papá de 2 niños. Buenísimo. Óscar, cuéntanos un poquito justamente esa experiencia. El podcast tiene por propósito hablar un poco de estas revoluciones tecnológicas que están pasando hoy día muy en boga, la inteligencia artificial generativa. Tú que has estado metido en estos cambios que a veces son revolucionarios, cuéntanos un poco de tu experiencia, de qué criterios un poco se han ido formando en la toma de decisión en base a llevar algunos proyectos. Vienes de un mundo de la mejora continua. Y ¿cuáles son un poco tus perspectivas, tu experiencia, lo que te ha tocado ir viviendo, que puedas compartir con nosotros? Súper. Sí, la verdad que un poco por suerte, por perfil, por mezcla, me ha tocado siempre estar en áreas que o sea, han estado en formación o han sido de transformación de procesos. Como les contaba, bueno, la primera parte de mi carrera fue en Coca-Cola Andina, fue como en planificación. Era un proceso súper desintegrado. Tenía ahí el mundo comercial estimaba la demanda, el mundo productivo decidía qué producir, había un área de abastecimiento que reportaba finanzas, que decía qué comprar de materias primas, etcétera. El transporte lo veía logística, todo un poquito desintegrado. Y yo creo que la tecnología termina siendo un habilitador para cómo mejoramos esos procesos y que ese proceso se pueda integrar. Pues, y esa integración de procesos es la que al final te genera como saltos discretos en esta lógica de mejora de procesos. Entonces tú decís, mira, yo en el fondo trabajándolo en forma independiente puedo obtener este resultado. Cuando logro integrar las soluciones, para lo cual la tecnología termina siendo un facilitador, logro generar como un valor agregado más importante y habilitar y ser un habilitador para manejar más productos, más categorías y otro tipo de cosas. Entonces, en esa primera etapa me tocó justamente participar del proceso de transformación de una planificación, digamos, desintegrada, un proceso integrado con planificaciones NOP y todo lo demás, que nos permitió, en ese momento, no sé, con Coca-Cola Andina manejábamos del orden de 100, 120 CKU, hoy día manejamos 1000, ¿cachai? Y ese salto sin integrar los procesos probablemente no hubiera sido muy posible. Y ahí, efectivamente, la tecnología pero siempre acompañado de los procesos. En parte, cómo somos capaces de cambiar los procesos, entender cómo deberían ser esos procesos y cómo la tecnología es un facilitador para que eso ocurra. Después, bueno, en el resto de los procesos también me pasó cómo pasamos de ser una compañía que maneja una categoría, que es el mundo de Coca-Cola Andina, Coca-Cola, bebidas gaseosas, jugos, agua,
La verdad que desde el 2018 al 2022 integramos alcoholes al portafolio. Fuimos la primera como compañía del sistema Coca-Cola en el mundo que empezó a vender alcoholes. Tuvimos sociedades con Diageo, con Capel, con Viña Santa Rita, con ABI. Y ese crecimiento de categoría, de alguna forma, también requería revisión de nuestros procesos, donde, de nuevo, la tecnología es súper importante para entender globalmente cómo podéis mirar esto en conjunto. Pasaste de tener objetivos independientes a objetivos globales, pero a su vez que si esos objetivos particulares no se cumplían, de repente no te sirve, porque si tú tenés múltiples acuerdos con 4 o 5 contrapartes distintas, tenéis que cumplir los 5 distintos, digamos, de forma independiente. Más allá, no basta con que a ti te vaya bien en el global. Entonces, también tuvimos que aprender ahí. Y bueno, y ahora en los últimos años, cómo hemos ido implementando tecnologías para cambiar nuestro proceso de vender, para cambiar nuestro proceso de entrega, planificar todo el ruteo de la distribución en forma automatizarlo. La verdad que siempre ha sido como una pata súper interesante el que la tecnología te vaya permitiendo la transformación de los procesos, pero es importante que no sea la clave de la tecnología, sino que, oye, necesito o identifico que tengo que cambiar el proceso, veo la oportunidad de hacer transformaciones, lo pienso cómo debería modificarse ese proceso y la tecnología aparece después como el facilitador para que eso ocurra. Nos ha pasado al revés también muchas veces que uno dice, oye, meto primero la tecnología y con esa tecnología fuerzo el cambio de proceso. En general eso cuesta mucho más porque termináis digitalizando el proceso análogo, digamos, entre comillas, como medio cliché, pero muchas veces, oye, tengo un papel, digitalizo el papel, lo meto el formulario en el computador, lo completo en el computador y pasa. Digitalicé el proceso, pero básicamente hice lo mismo, digamos. Entonces también hay que ir como pensando en la lógica de proceso y de tecnología en forma simultánea. Te diría que esa es como la forma en la cual más me ha funcionado. Y justamente en relación a eso, quizás es un criterio que quizás lo compartes con nosotros, que tiene que ver con esta innovación siempre tiene que estar ligada a generar un impacto financiero en los negocios. Financiero, llamémosle a vender más, producir más barato y que sea escalable. Debe haber tocado tomar muchas decisiones con relación a eso, continuar ciertas iniciativas, algunas darlas de baja. Y claro, nace también un universo de proveedores que no están ni testeados quizás con casos de éxito significativos, pero las empresas tienen que tomar decisiones para volverse más competitivas constantemente. ¿Qué recomendación o qué percepción tenéis con respecto a eso? Sí. Bueno, no sé si hay una receta, puedo partir de una experiencia que conversábamos, que la verdad que tú, no sé, cuando yo partí en Coca-Cola Andina, dijimos, oye, ¿sabes qué? Voy a planificar una planta productiva, full tecnológica y todo, tenemos que meterle optimización. Y venía saliendo de un programa de magíster en optimización que era bien power. Y era bien evidente que uno decía, ¿sabes qué? Esto tiene una oportunidad de captura de puntos de eficiencia, de reducción de quiebres de stock y todo, metiendo la inteligencia al secuenciamiento de las líneas y todo. Y la verdad que hicimos una herramienta súper potente y al final nos dimos cuenta que las perturbaciones a los supuestos como de la condición inicial de ese modelo hacían que cada vez que había una perturbación se te caía el modelo y tenías que cambiar todo y al final la estabilidad tenía más valor que la optimización. Entonces bastaba con que llegara ahí un modelo relativamente o cercano al óptimo, no necesariamente el óptimo, pero mucho más robusto, y eso iba a tener mucho más valor frente a perturbaciones que un modelo 100% optimizado, pero que si se te movía uno de los supuestos o uno de los parámetros de la condición inicial se movía, no se te derrumbaba todo el castillo. No sé, la estimación de demanda, oye, la promoción vendió el doble de lo que esperaba, chuta, si eso te obligaba a cambiar un línea en la línea productiva, a lo mejor no era tan grave, pero si dado ese cambio tenías que cambiar todo, bueno, por muy óptimo que haya sido el plan, no tenía mucho sentido. Entonces, eso es un ejemplo. La verdad que uno dice, ok, ahí, por mucho que mi formación me decía, bueno, optimización, era, ¿sabes qué? Parece que la robustez también es importante. Otro tipo de cosa tenía que ver con, oye, ¿cómo empezamos a mostrar que las distintas herramientas o los distintos cambios que estáis generando tienen impacto finalmente en el negocio? Uno de los puntos con el cual no hemos enfrentado harto es como que en los últimos años pasamos como por olas, ¿cierto? Una ola de que la tecnología lo va a resolver todo, la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, ¿cierto? Lo va a resolver todo. Y uno empieza a hacer muchas iniciativas. Entonces, oye, tengo un MVP para esto, voy a resolver el problema con esto. Y resulta que todas esas iniciativas
que pareciera tener un valor muy, muy grande, cuando empezáis a avanzar, te das cuenta que no eres capaz de capitalizarlo, o que funcionó muy bien en chico, pero no fuiste capaz de escalarlo. Entonces, la ola siguiente a esa es, oye, como más de pesimismo o de escepticismo. Oye, chuta, parece que esta tecnología de la cual todos hablan, ¿cuánto de real tiene o cuánto de impacto real en el negocio tiene? Y ahí creo que el desafío nuestros como líderes de los equipos que estamos implementando esto es cómo logramos que las soluciones tecnológicas que implementamos o los cambios de proceso, etcétera, como conversábamos antes, tengan un impacto en una variable relevante del negocio, ¿vale? Ya sea mejoraste los ingresos, redujiste los costos, si dentro de tu estrategia está la experiencia de clientes, mejoraste la experiencia de clientes, si dentro de tu estrategia está capturaste market share, bueno, capturé market share, pero ¿cuáles son las 4 o 5 variables claves del negocio? En algunas organizaciones puede ser una, en otras pueden ser hasta más de 4 o 5, no me imagino, que efectivamente tu proyecto transformó, porque creo que parte de lo que nos pasaba, y que me ha pasado mucho en mi experiencia, es que las pruebas de concepto no funcionan, el MVP parece que funciona, pero cuando querías escalar el cuento no lo lográis y no termináis generando valor. Entonces al final se te caen esas iniciativas. Y creo que ese es parte del desafío, es cómo lográis encontrar una solución que no sea de mucho tiempo de duración, que seáis capaz de mostrar resultados en el KPI relevante para el negocio, no tanto en el KPI operacional, sino que en el de resultados. Y que eso te ayude a ir potenciando y a entrar en un círculo virtuoso, porque de lo contrario es como el escepticismo, las dudas, oye, compré o contraté a 3 startups distintas que me desarrollaron estos MVP, y no llegué a ninguna parte, al final boté la plata a la basura, y más que la plata, porque muchas veces de repente esas pequeñas pruebas, tú decís, por algo hice con metodología Agile una prueba pequeña para entender, a lo mejor pueden ser no tan caras, digamos, pero el tiempo invertido por los equipos y esas ganas iniciales de saber que quiero hacer el cambio, al tercer intento ya bajan, ¿cachai? Entonces tenemos que ser como cuidadosos en qué voy a ir a tocar, cómo lo voy a transformar y asegurarme que lo que inicié, ya sea con una POC, con un MVP, como queramos, tiene la capacidad de ser escalable, de tener impacto en el resultado final del negocio y como conversábamos antes, cómo ponerse en el papel negativo de la organización. Todas las organizaciones nos pasa que estamos como en ciclos. Entonces, tenía una parte donde la organización va en crecimiento, ¿cierto? En una zona expansiva, donde en general los proyectos funcionan, se pagan, y hay disposición al riesgo, digamos, la disposición a invertir en innovaciones más altas. Entonces, en un escenario negativo, cuando la compañía está más bien en el ciclo contrario, probablemente todas las compañías nos pasa, ¿tu proyecto se sostiene o no se sostiene? Yo creo que esa es una de las cosas que responsablemente nos tenemos que hacer. Y es al revés. ¿Qué tengo que hacer para que el proyecto que estoy impulsando en un escenario de contracción de la organización se sostenga de todas formas? Y la respuesta va a ser, oye, ¿le pegaste o no le pegaste al indicador del negocio? O tienes expectativas de pegarle en el corto plazo a ese indicador de negocio. Si no, te lo van a poner en un hold o se te va a caer en ese escenario, ¿cachai? Yo creo que eso es parte como de lo que hemos ido aprendiendo. Y como resumiendo, de repente la optimización es buenísima, pero hay temas de robustez, de integración con el resto de los procesos, de escalabilidad. Si no eres capaz de escalar, por muy buena que sea la experiencia en chiquitito, en general va a quedar ahí, el valor no lo vaya a capturar, y asegurarse de que lo que estáis desarrollando tiene impacto en un indicador relevante para el negocio, que está dentro de la estrategia. Perfecto. Mira, hay un punto que lo conversamos antes, que quizás también es una buena forma de ver. ¿Dónde crees tú que van a estar como estos efectos wow que van a hacer que el juego cambie de manera significativa, como dijiste tú, ese salto cuántico? Porque la mejora continua efectivamente va a perseguir eficiencia infinita, se va a ir adaptando a una velocidad quizás más tradicional de mercado. ¿Dónde crees que se puede producir ese salto cuántico, teniendo ya la experiencia de cosas que funcionan, cosas que no, entendiendo que la tecnología no vive sola, que se integra en sistemas, que hay personas? Sí. Si tuviese que hacer una apuesta, en realidad. Yo creo que algo dije antes de esto de las olas. Parte de lo que probablemente nos pasa a todos es que cuando tú te metís en un proyecto, tú decís, mira, el potencial de valor de este proyecto está por acá arriba.
Y en la práctica lo que nos ha pasado a nosotros y probablemente con las personas que han hablado en particular del consumo masivo, en general nos pasa lo mismo. A ese potencial de valor uno nunca termina llegando. Siempre que hay por abajo de ese potencial de valor. Entonces, al final termina generándose como una pequeña desilusión de la tecnología, de la inteligencia artificial, del machine learning, porque te dicen, oye, terminé o demorándome muchísimo tiempo en la implementación, con mucho más dolor del que esperaba y no terminé capitalizando el resultado que andaba buscando. Y cuando uno empieza a ver, o al menos lo que yo me he ido convenciendo, es que la evolución de la tecnología lo que te va a permitir es que esas pequeñas iniciativas como aisladas, que uno dice, oye, voy a pisar, digamos, con lo que decía anteriormente. Uno decía, oye, tengo que encontrar valor rápido. Entonces tengo que hacer algo pequeño y acotado. Ya, pero si hago algo pequeño y acotado, me alejo de ese potencial de valor. Entonces la tecnología lo que nos va a permitir, creo, y apostaría por eso, digamos, es que estas pequeñas cosas que van generando valor y que uno dice, me enfoco en eso porque genera valor en el corto y en el resultado de negocio, tengo que ser capaz de integrarlas. Porque al final tú dices, mira, tengo un proceso en cadena o que tiene varias complejidades, acá hice esto, acá hice esto, acá hice esto, y todo esto fueron generando valores marginales incrementales. El punto es que si somos capaces de meternos en el core y transformar esa cuestión y decir, ¿sabes qué? Integré todas estos pequeños satélites de valor que fui generando, estoy seguro que el valor se multiplica. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que permitir la tecnología, y por eso hablaba antes de robustez, de integración, porque cuando digo integración no es código, digamos, de interfaz, sino que cómo hago que mis procesos realmente estén integrados. Y si tengo, como hablábamos, no sé, un proceso de planificación por un lado, un proceso de recomendación de compra hacia los clientes por otro, un proceso de ruteo dinámico por otro, ¿cómo hago que esas tres cosas que me pueden generar un valor en ese eslabón, al conectarla, como que el cerebro se amplifica, se multiplica, y ahí empieza a generar mucho más valor? O sea, yo pensaría que el salto cuántico, digamos, o el salto grande va a ser justamente el que seamos capaces de conectar las distintas cosas, y ese es un desafío para la tecnología por un lado, pero sobre todo para las personas que estamos en las posiciones de negocio, de decir, oye, ¿sabes que tengo que transformar mi proceso pensando en la tecnología para que efectivamente sea capaz de capturar el valor completo? Sí. Porque el miedo a meterme en, como que la metodología Agile nos vino a decir que da miedo meterse en un proyecto de largo plazo porque efectivamente tenés que ir mejorando en el tiempo. Yo coincido con eso. Pero parte de lo que te pasa con eso es que muchas veces ese valor de largo plazo no lo fuiste a buscar nunca. Entonces creo que también tenemos que pensar al revés y decir, oye, ¿a dónde quiero ir? Pensemos, lo hablábamos nosotros en la oficina siempre, rayemos en lápiz mina ese camino completo, sé que después no lo vamos a ir a hacer, y después ocupemos la metodología Agile o la metodología que queramos para ir como poniéndole el lápiz pasta, digamos, el plano de la siguiente etapa. Pero no nos olvidemos de cuál es el camino hacia dónde vamos, porque si nos olvidamos de ese camino, en general nos puede pasar que perdemos como esa energía o ese valor potencial. Y el desafío es integrarse. O sea, para mí, hoy lo que nos pasa es que no somos todavía, los negocios no hemos sido capaces de repensar nuestros procesos para que en los procesos core del negocio la inteligencia genere valor. Y siempre decimos, oye, desarrollé bots para esto, metí la inteligencia artificial para tomar esta decisión, pero siempre terminan siendo como pequeños satélites. Cuando nos metamos en el core del negocio y le integremos todo ese valor, yo creo que va a ser el gran salto, o apostaría a eso. No, de hecho, hiciste una analogía que es muy concreta, ¿eh? la del formulario, que es como pasar de lo análogo a lo digital, pero ¿para qué finalmente? O sea, ¿para qué voy a usar esa información? ¿En qué acción? ¿Y cuánto nos va a costar tomar esa acción? O sea, va a haber una persona mirando ese mismo formulario, va a haber un proceso integrado que nos va a permitir usar ese esfuerzo y finalmente se genera un retorno de valor que contribuye a un impacto económico, financiero, lo que sea. Y también un poco lo que nosotros vemos es que esta revolución tiene que venir a apoyar, a descongestionar decisiones que son rutinarias y ponerle el verdadero valor al ser humano al final, ¿cachai? Que tiene que ver con repensar, con la experiencia, entendiendo criterios. Finalmente, en todo negocio, el ensayo y error, por más incómodo que sea, es la forma de cómo se aprende a tomar decisiones, a proteger ciertos intereses, y hay que seguir apostando al final. Si al final te caes quieto, van a salir nuevos modelos de negocio, nativos digitales, de cierta forma, que se van a saltar parte del proceso, ¿cachai? Entonces, creo que está muy, muy claro el enfoque. Hay Sí, yo ahí solo un punto.
Lo de prueba y error, uno siempre tiene que tratar de minimizar ese error y probablemente tiene que ver con dónde quiero arriesgar y dónde tengo la convicción de que va a funcionar. Y ahí creo que la convicción de los líderes es clave. Oye, tengo la oportunidad de generar valor en este proceso, o estos son los 3 claves de mi proceso. ¿Cómo voy a convencer a la organización y movilizarlo en que vayamos en la dirección de capturar esa mejora? Porque de lo contrario, cuando uno muchas veces como que amplía demasiado el abanico, podemos correr riesgo de, oye, ¿sabes qué? Estoy probando y haciendo prueba de error, igual está bueno, pero en muchos frentes al mismo tiempo, no necesariamente voy a ser capaz de capturar ese aprendizaje. De repente está bueno elegir cuáles son las líneas en las cuales vaya a apostar. ¿Sabes qué? Me parece que, no sé, en el punto nuestro, bueno, la clave es la relación con los clientes. Entonces, ahí voy a transformar y cualquier cosa que me meta tecnología, me cambie los procesos en la relación con los clientes, voy a repensarla, voy a ver si me genera valor. Si hay algo aislado, bueno, si el valor es concreto y lo veo, genial, pero no sé si voy a gastar tanto tiempo en eso, porque al final del día, aparte lo que te pasa es que uno es el costo, del error y todo, y el otro es el tiempo de las personas claves que tienen el conocimiento en el negocio. Entonces, ¿cómo destináis a esas personas a transformar donde efectivamente más valor pueden generar? Yo creo que ahí también hay parte de los liderazgos, de decir, oye, ¿sabéis qué? Marquemos bien las líneas. No, 100%. Y creo y comparto que es un súper buen criterio. Primero, para hablar con solidez sobre ciertos tópicos, construir un proceso también de no estar cambiando de tópicos todo el tiempo, tener un equipo que esté buscando un challenge que se alinee y que no sea un golpe de suerte finalmente de algo que pasó justamente porque venía desde afuera del negocio. Entonces, eso efectivamente construye equipos preparados para ir a buscar objetivos al final. O sea, que ponerse meta, ir a buscar eso, como dijiste tú, quizás ese nivel de satisfacción de cliente y la tecnología que se alinea a eso, perfecto. ¿Sí? Pero vamos a conectar ese punto con una última pregunta, porque nosotros tenemos una audiencia que se conforma también de emprendedores. Y para alguien que hoy día quizás no ha tomado la decisión de dar el salto o está en este proceso, está viviendo quizás con una meta de tratar de colocar su producto, su servicio. Tú que eres el tomador de decisión muchas veces de esos proveedores, ¿qué recomendación le darías al ecosistema de emprendedores que deberían considerar? Como, no sé si en su propuesta de valor o lo que estén pensando, o quizás como persona, pero ¿qué recomendaciones le darías tú a ese ecosistema? Chuta, lo primero, no sé si me siento capacitado para dar recomendaciones, pero a ver, lo que yo pensaría es, primero, en general, las organizaciones no tenemos, o sea, tenemos claro cuál es nuestro dolor, pero no tenemos 100% claro cuál es la solución. Entonces, creo que ahí es importante que la empresa, la startup o quien sea el que se está involucrando en trabajar contigo tenga la capacidad de ayudarte a identificar cuáles son los drivers de esa fuente de dolor y efectivamente cómo los podéis resolver. O ya sea fuente de dolor o captura de oportunidades. Lo pensé desde el dolor, pero puede ser cualquiera de los dos. Porque muchas veces en la organización es difícil que la persona sepa exactamente cuál es la tecnología. Mira, sé que es esta tecnología para resolver este problema y me va a solucionar esto. En general te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, veo esta oportunidad en el negocio o tengo este dolor, ayúdame a resolverlo. Y ahí creo que es importante primero tratar de empatizar de los dos lados y tratar de resolver, de cómo construir algo un poquito en conjunto. Y después, lo que hablábamos antes, yo creo que es cómo nos aseguramos de que tu cliente está capturando valor. Y ese captura de valor le estáis moviendo el indicador, los 3, 4, 5, 1 indicadores claves del negocio. Si no le estáis moviendo esos indicadores claves del negocio, es muy probable que o no escale o frente a un escenario más restrictivo se corte ese desarrollo. Entonces es probable que llegue a decir, oye, tenemos que asegurarnos de pegarle al indicador de negocio y después escalar y que se integre. O sea, por mucho que tú decís, oye, voy a hacer un MVP o una POC que va a estar conectada medio con alambre, perfecto, pero si eso
lo quiero después escalar. ¿Qué tan fácil es integrarlo a los sistemas transaccionales? Porque una cosa es hacer, oye, ¿sabes qué? Hice una prueba de concepto con, o sea, en el caso nuestro, no sé, una unidad de negocio o un grupito de clientes o un proceso productivo. Y después tú dices, oye, ¿cómo lo llevo a el modelo transaccional? Y creo que ahí muchas de las cosas que nos funcionan, que sí funcionan en chico, digamos, no somos capaces de escalarlas. Pues, ¿por qué no somos capaces? No, porque se nos olvidó este caso, porque el proceso, no sé, pues necesitaba este input adicional o robustez frente a estos otros escenarios. Y ahí creo que es importante que en conjunto, digamos, entre las empresas y las startups seamos capaces de identificar cuáles son esas claves para integrarse correctamente al proceso transaccional. Entonces, integrar, escalar y asegurarse de generar valor. Y para mí, si en chico fuiste capaz de generar valor, tener la capacidad de integrarte y de escalar, el cuento debería funcionar, digamos. ¿Sí? Y a nosotros nos cuesta harto eso, digamos. De hecho, pasamos por un loop de, ¿sabes qué? Oye, qué buena idea hacer una prueba de concepto o un MVP, a un valle de no quiero más MVP porque no logro escalarlos, ¿cachai? Entonces, terminé diciendo, al menos nuestro ciclo fue así. Ya tengo muchos MVPs abiertos, apostando a distintas cosas, ¿sabes que no lo logré escalar? Me fui abajo a, no quiero más MVPs, concéntrate en las cosas clave y sí, asegúrate de que escalen. Y uno empieza a vivir en eso. Y cuando decís, asegúrate de que escalen, cuáles son como los drivers, que me genere valor y que sea capaz de integrarlo al core del transaccional. Yo diría que es eso como la clave. Y obviamente el link con el resultado del negocio. No, 100%. Y se agradece también el detalle de entender que esto, si bien es una tremenda herramienta, sigue dependiendo de conversaciones, de estar presente, de entender un proceso, de involucrarse, ser especialista en algo. O sea, como bien dijiste tú, sí, y esa es una cultura que hemos visto en muchos mercados de primer mundo, donde no podéis ser bueno para todo al final. Tenéis que entender, resolver un problema, o atender un dolor de mercado. Como dijiste tú, y quizás está todo perfecto, pero los sistemas no hablan. Y no soy capaz de meter tantas órdenes a algo que es análogo con algo digital, entonces repensar todo eso requiere tiempo, obviamente, requiere experiencia para poder construir ese salto cuántico efectivamente. Así que tremenda conversación, Oscar. Te agradezco el tiempo de explicarnos cómo ya recado todos estos proyectos para los que están tomando decisiones. Y te queremos hacer un regalo siempre al final del capítulo. Regalamos una botellita de Simplex Muchas gracias. para que te hidrates. Muchas gracias. Muy Así bien. Que eso, Oscar. Muchas gracias por la conversa y por tu tiempo. No, gracias a usted. La verdad que bien entretenida la conversación y sin duda un tema que al menos a mí me apasiona es entender cómo vamos a capitalizar ese valor potencial que la tecnología promete. Yo creo que a quienes por formación o por gusto nos gustan estas decisiones, digamos, automatizar las decisiones, hacerlas inteligentes, considerar más variables, siempre tratar de meterle una variable extra a la juguera, como que la tecnología te va a facilitar hacer eso, o la apuesta es que te permita hacerlo en forma inteligente. Y creo que ahí el desafío nuestro desde los negocios, desde las empresas, es efectivamente ser capaz de capitalizar esa tecnología y nos va a tomar un desafío grande que no vamos a ser los creadores de la tecnología, pero tenemos que entender cómo esa tecnología le genera más valor al negocio. Y hoy día creo que estamos en deuda desde las empresas, en decir, oye, la tecnología está, el negocio lo entiendo, pero no hemos hecho ese link, digamos, en cómo esa tecnología le va a generar más valor al negocio. Y debería ser el salto, ese que hablas tú, el salto discreto de los próximos años. Maravilloso. Vale, Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. Estamos muy expectantes a ver cuáles van a ser nuestros próximos invitados. No se olviden de suscribirse al canal y háganos llegar sus consultas a wearesimplex.com.